Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. La Organización Internacional del Trabajo aseguró que habrá 13 millones menos de mujeres empleadas. Cumplir los objetivos del clima crearía 8 millones de empleos en el año 2050. Cerrar la brecha digital puede crear 15 millones de nuevos empleos directos en América Latina y el Caribe. Miles de personas en Brasil vuelven a las calles para pedir la salida de Bolsonaro. La Organización Internacional del Trabajo asegura que habrá 13 millones de mujeres menos empleadas. En 2021 el empleo de mujeres alcanzará el 42,2%. Los hombres, por otro lado, recobrarán un 68,6% de empleo. Esta diferencia entre hombres y mujeres fue analizada y plasmada en el informe Avanzar en la reconstrucción con más equidad, los derechos de las mujeres al trabajo y en el trabajo, en el centro de la recuperación de la COVID-19. El documento señala que las mujeres han sufrido una pérdida de empleo e ingresos de forma desproporcionada. La causa de esta situación es que son empleadas en los sectores más afectados por la pandemia, ya que conservan un mayor nivel de empleo en servicios de alojamiento, servicios de comidas y el sector manufacturero. A nivel mundial, entre 2019 y 2020, la mano de obra femenina perdió 54 millones de puestos de trabajo, un 4,2%. El empleo de los hombres se redujo en un 3%, lo que representó la pérdida de 60 millones de puestos de trabajo. Cumplir con los objetivos del clima permitiría crear 8 millones de nuevos empleos para el año 2050. Las medidas para contener el aumento de temperaturas muy por debajo de los 2 grados sobre niveles preindustriales aumentarían los puestos de trabajo netos en unos 8 millones para 2050, principalmente debido a las ganancias en la industria solar y eólica, de acuerdo a un informe en la revista Onésimo Hertz. En la actualidad se calcula que 18 millones de personas trabajan en el sector de la energía, cifra que probablemente aumentará y no disminuirá hasta 26 millones, es decir, más del 50% si alcanzamos nuestros objetivos climáticos globales, afirma el autor correspondiente, Johannes Emmerling, economista medioambiental del Instituto Europeo de Economía y Medio Ambiente en Italia. La fabricación e instalación de fuentes de energía renovables podría convertirse en un tercio del total de estos empleos, por lo que países también pueden competir en términos de localización. Y cerrar la brecha digital puede generar 15 millones de nuevos empleos en toda América Latina y el Caribe. El estudio Brecha Digital en América Latina y el Caribe, informe anual del Índice de Desarrollo de Banda Ancha del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, comparó en esas áreas a la región con las economías industrializadas y emergentes reunidas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Brasil debería invertir cerca de 22.000 millones de dólares para el cierre correspondiente de su brecha y generaría 3.27 millones de nuevos empleos. México, con unos 12.000 millones de dólares, puede generar 3 millones de nuevas plazas de trabajo. Colombia requiere invertir casi 6.000 millones de dólares y conseguiría 1.5 millones de nuevos empleos. Argentina, con 4.700 millones de dólares, tendría 1 millón de empleos nuevos. Perú, con un monto similar, dotaría de empleo a unas 900.000 personas y Venezuela requeriría invertir 4.000 millones de dólares y también conseguiría emplear a otras 900.000 personas. Los países mejor ubicados en la tabla de acceso de sus ciudadanos a banda ancha en calidad requieren menos inversiones y el impacto en número de empleos cuando cierren la brecha es previsiblemente mucho más pequeño. En el caso de Uruguay, que necesitaría invertir 95 millones de dólares, conseguiría unos 3.000 nuevos empleos. En una franja media se ubican países como Chile, que necesita invertir 1.700 millones de dólares, con cerca de 300.000 nuevos empleos, casi las mismas plazas que se crearían en República Dominicana, con 800 millones de dólares. Se realizó la 29ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas.
Nuestro presidente Frederick Redmond realizó la apertura de la reunión. La pandemia no ha terminado. Las vacunas son una condicional. Como CSA, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, debemos abogar por compartir las vacunas de los países que tienen exceso a los otros. Celso Amorim, nuestro invitado, exministro de Relaciones Exteriores de Brasil, habló sobre los desafíos de la región. Estamos viviendo en tiempos cruciales. Hay muchos desafíos que estamos enfrentando en el contexto internacional. Hay victorias fundamentales también, como Kamala Harris y Joe Biden. Nuestro secretariado agradeció la participación de Celso Amorim. Apreciamos mucho a personas como usted que nos ayudan a construir síntesis y acciones. También sobre cómo reconstruirnos, la integración regional con el Mercosur, la UNASUR, la PPT-CELAC, afirmó el secretario general de la CSA, Rafael Freire. Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible realizado por Naciones Unidas. Entre el 6 y el 15 de julio se desarrolló el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. En este foro se realizó el seguimiento a nivel mundial de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Este año el foro se dedicó a la recuperación de la pandemia bajo la consigna Recuperación Sostenible y Resiliente de la Pandemia de COVID-19, que promueva las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, forjar una vía inclusiva y eficaz para el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la década de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible. En este espacio, los estados rinden cuentas sobre cómo han avanzado en las metas para alcanzar los ODS de la Agenda 2030. En esta oportunidad, el examen de los ODS se concentró en los 9 objetivos de desarrollo sostenible fuertemente vinculados a la pandemia COVID-19. Bárbara Figueroa, secretaria de Desarrollo Sustentable de la CSA, puntualizó el rol de los sindicatos en la promoción de la Agenda 2030. Bueno, yo creo que lo primero es que efectivamente el movimiento sindical busca incidir en todos los espacios donde podamos ir a enfrentar el debate sobre las devastadoras consecuencias que ha tenido la crisis sanitaria, el COVID-19, pero también como esto ha puesto más en evidencia las fallas estructurales de los modelos y sistemas de desarrollo que no logran poner al ser humano al centro, que han puesto el mercado o han privatizado las condiciones básicas de la vida y la seguridad. Y por lo tanto, en ese marco, en el foro de alto nivel sobre estas materias, efectivamente nuestra apuesta no es solo garantizar que la voz de los sindicatos sean escuchadas, sino que también se ha hecho un trabajo previo, un trabajo donde todo este consolidado de experiencias, acá hay 43 informes de países, dentro de ellos en la región México, Colombia y Uruguay son de los países que están presentando informes, y ahí lo que hemos hecho es una suerte de sistematización de trabajo con las centrales para que entonces puedan dar cuenta de si sus gobiernos están o no cumpliendo con los estándares que nos obligan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y poniendo especial atención en el Objetivo de Desarrollo número 8, que es precisamente sobre trabajo decente, para que se logre comprender que el desafío de tener Estado fuerte, salud no solamente universal en nuestros países, sino que trasciende las fronteras nacionales. Las tareas por mayor equidad y justicia social no pasan solo por un desafío en torno a las políticas de Estado, sino que también requieren contrapartes y actores del mundo sindical fuertes, validados, y eso requiere también trabajo decente al centro de la agenda. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pidió a los gobiernos de Latinoamérica unirse para conseguir vacunas contra la COVID-19. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, pidió a la región unirse por el acceso a las vacunas de COVID-19 con una postura común frente a los países ricos. Vivimos en un mundo muy dividido respecto a los países desarrollados y los en vías de desarrollo, teniendo entonces que unificarnos para buscar posiciones conjuntas en vacunas, medicamentos, sin lugar a dudas en la fabricación y producción de estos productos en la región, expresó. Bárcena hizo estas declaraciones en un video compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en la cumbre presencial
con representantes de 32 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Los países acordaron luchar por el acceso a las vacunas para la región, una de las más afectadas por la pandemia, con más de 40 millones de casos y cerca de 1,35 millones de muertes. En contraste, solo poco más de 1 de cada 10 latinoamericanos está completamente vacunado, según la Organización Panamericana de la Salud. Y el presidente de México, López Obrador, pide crear para América Latina algo similar a la Unión Europea. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie. Miles de personas vuelven a salir a las calles pidiendo la renuncia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Esta es la cuarta ocasión en menos de 2 meses en la que los brasileños salen a las calles para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro por su gestión frente a la pandemia del coronavirus. En más de 400 ciudades del país, los manifestantes también pidieron acelerar el proceso de vacunación y además aumentar el monto de los auxilios para que los más pobres puedan enfrentar la crisis que llegó con el virus, que ya deja más de 14,8 millones de desempleados. Convocadas por centrales sindicales, partidos de izquierda y movimientos sociales, las protestas se realizaron de forma pacífica durante todo el día. Las manifestaciones más multitudinarias ocurrieron en Sao Paulo, la ciudad más poblada del país y la más golpeada por la pandemia. También Río de Janeiro, Recife y Belo Horizonte. La gestión del gobierno de Bolsonaro está siendo duramente cuestionada por sospechas de corrupción en la compra de vacunas, que han sido destapadas por las investigaciones que adelanta una comisión del Senado. El negacionismo de Bolsonaro para enfrentar la pandemia y las supuestas corruptelas a costa de la COVID-19 han elevado en Brasil las peticiones para su destitución, impulsadas por la oposición. Brasil es uno de los países más azotados por la pandemia del coronavirus, con más de 548.000 muertos y 19,6 millones de contagios. La Corte Internacional de Derechos Humanos refuerza la libertad sindical y el derecho de huelga, entre otros temas. En un posicionamiento histórico, la Corte contestó la consulta realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el alcance de las obligaciones de los Estados bajo el sistema interamericano, sobre las garantías a la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género. Las principales reflexiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluyen el deber del Estado en la promoción de la participación de la mujer en la actividad sindical, en la protección contra la violencia aplicada a líderes sindicales, el derecho de huelga como un derecho fundamental y la negociación colectiva para garantizar los derechos de los trabajadores que trabajan en plataformas digitales. De acuerdo con Hugo Barreto, asesor jurídico de la CSA, la opinión consultiva de la Corte es de extraordinaria importancia para la región, porque valida el derecho de huelga como un derecho ciudadano y por la primera vez incluye la perspectiva de género aplicada a los derechos colectivos del trabajo.
Bueno, es una opinión consultiva de la Corte a partir de una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es de extraordinaria importancia para la región, por los temas que aborda. 3 en particular: libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Todo además sobre el final del documento con una perspectiva de género. Entonces, desde ese punto de vista además es muy original la perspectiva de género aplicada a los derechos colectivos del trabajo, porque casi siempre la perspectiva de género se la ve como un enfoque hacia lo que es la no discriminación en la relación de trabajo. Pero acá se la mira el enfoque de género a través de los derechos colectivos, de la huelga, de la organización sindical y el deber del Estado de aplicar políticas en favor de la no discriminación en el ejercicio de los derechos colectivos por parte de las mujeres, la huelga, la sindicalidad, etc. Pero el documento, la opinión tiene otros aspectos de extraordinario interés. Por ejemplo, una concepción muy amplia del derecho de huelga, que en América Latina es un derecho que se lo ve muy restringido y casi siempre vinculado al ejercicio del derecho para la defensa del interés puntual y profesional del trabajador. En cambio, en el pronunciamiento de la Corte hay una idea de huelga como un ejercicio, yo diría, casi ciudadano, en el sentido de que la huelga puede ser también aplicada para impugnar políticas públicas, políticas económicas, sociales, o sea, lo que se conoce como la huelga política. Es totalmente aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta opinión consultiva. Y eso es de muchísima importancia en el continente. Más de 20.000 empresas cerraron sus puertas en la República Argentina en el año 2020. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. En medio de la pandemia del coronavirus, más de 20.000 empresas cerraron sus puertas en 2020 en la Argentina y se perdieron unos 100.000 puestos de trabajo formales, según surge de un análisis de los datos de la AFIP realizado por la consultora Ecolatina. Nueva York exigirá a trabajadores de salud pública que se vacunen o hagan test anti-COVID. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció este miércoles la decisión que entrará en efecto en agosto y que llega cuando se está registrando en todos Estados Unidos un aumento de casos de coronavirus. Según el Observatorio de Liderazgo, en la empresa de la UPF Barcelona School of Management concluye que el 94,6% de los trabajadores atiende y responde a comunicaciones profesionales fuera de sus horarios de trabajo, un porcentaje que parece haber aumentado desde el establecimiento en muchos puestos del empleo en remoto. Un 76,8% de los sondeados admite que lo primero que hace al levantarse y lo último antes de irse a dormir es mirar el teléfono móvil. Trabajadores esenciales inmigrantes en los Estados Unidos exigen una vía que los lleve a la ciudadanía de ese país. Cientos de inmigrantes que son trabajadores esenciales en Estados Unidos se manifestaron este viernes en Nueva York para pedir que el gobierno del país facilite una vía para conseguir la nacionalidad estadounidense a 5 millones de indocumentados que están empleados en ese sector. La manifestación empezó a mediodía en el Columbus Park, en el sur de Manhattan, y pese a las altas temperaturas, completó un largo recorrido que llevó a los manifestantes a atravesar el icónico puente de Manhattan. Una protesta que formó parte de una jornada de reivindicaciones en varias ciudades del país. Se pidió que la regularización de estas 5 millones de personas que han arriesgado sus vidas durante la pandemia forme parte del nuevo paquete federal de infraestructuras del gobierno de Estados Unidos. La semana pasada, esta iniciativa nacional se apuntó una victoria cuando los demócratas del Congreso anunciaron que su propuesta del paquete de infraestructura incluiría una vía a la ciudadanía. Sin embargo, sufrieron un duro golpe poco después cuando un juez el pasado viernes ordenó al gobierno que suspenda la concesión de nuevos amparos migratorios bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA.
Y Perú celebró su bicentenario con una bandera gigante en la montaña más alta de ese país. Una bandera peruana gigante de 4.000 metros cuadrados lució sus colores rojo y blanco sobre el Huascarán, la montaña más alta de Perú, para conmemorar así el bicentenario de la independencia del país que se celebra este 28 de julio. Con 200 metros de largo, 20 de ancho y un peso de más de 300 kilos, el enorme símbolo nacional fue trasladado a cuestas por 25 guías de montaña en la expedición Bandera del Bicentenario, liderada por el montañero peruano Víctor Rimac. Pese a que el objetivo era alcanzar la cumbre del Huascarán, ubicada a 6.768 metros, la climatología adversa solo permitió llevar la bandera hasta los 5.400 metros sobre el nivel del mar. Una vez allí en el lugar, también fue un reto extender la bandera, ya que el fuerte viento que soplaba a esa altitud alzaba el tejido, que tuvo que ser fijado con estacas para tomar las fotografías de rigor antes de recogerla y bajar con ella de nuevo a cuestas. Con este gesto, Rimac y su equipo quieren promover la reactivación del turismo en la céntrica región de Ancash, cuya capital, Huaraz, es el epicentro del turismo de montaña de Perú. Pese a la crisis climática en Guatemala, la apicultura continúa subsistiendo. Los apicultores en Guatemala buscan mantener un negocio amigable con el medio ambiente en la nación centroamericana, pese a las amenazas existentes como la crisis climática o el reciente envenenamiento de 1 millón de abejas en una finca en la región central del país. A esos factores se le suma también la pandemia de la COVID-19, que ha ocasionado una reducción en la producción apícola de cerca del 27% en el último año. Edwin Muñoz es uno de los 3.335 apicultores inscritos legalmente ante las autoridades en Guatemala, propietario del apiario La Joya, ubicado a unos 50 kilómetros al sureste de la capital, donde resguarda a 150.000 abejas. Cada vez que se pierdan abejas, nos estamos midiendo de que el grado de contaminación es fuerte. Por otro lado, la abeja juega un papel importante en la polinización. El 75-80% de los productos, fruta, hortaliza que están en el mercado es polinizada por la abeja. Y ese es el papel importante que se tiene. En el país hay 5.012 apiarios en el registro guatemalteco de apicultores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Más del 65% de ellos se ubican en la zona suroeste del país. Guatemala es considerado un productor marginal de miel con un promedio de 2.000 toneladas métricas anuales, muy por debajo, por ejemplo, de las 305.000 toneladas métricas producidas por China, según la Agrocadena Apícola Nacional. El mayor comprador de miel de Guatemala es Alemania, que en 2020 importó el 63% del jarabe del país centroamericano, seguido de Costa Rica y España con un 7% cada uno. La Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio fue creada a través del impulso de la CELAC. Países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, firmaron en la capital mexicana el convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ALCE. Los cancilleres de México, Ecuador, Bolivia, Argentina, Costa Rica y Paraguay rubricaron el acuerdo con el compromiso de presentar la ALCE en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del 18 de septiembre para que se incorpore toda la región. Así lo expuso el secretario mexicano Marcelo Ebrard. Todos los países aquí representados estamos haciendo algo respecto al espacio. Solo que ahora lo vamos a hacer en combinación y entonces los recursos se multiplican como por 20 veces. Lo que significa firmar esto es multiplicar por 20 el potencial tecnológico, científico y el poder de América Latina y el Caribe. El anuncio ocurrió tras la reunión presencial de la CELAC, de la que México es presidente pro tempore, que pretende buscar mecanismos para conseguir más vacunas contra la COVID-19 para la región y consensuar una postura común ante la próxima cumbre del G20. México y Argentina habían acordado desde octubre de 2020 crear la ALCE con la meta de poner en órbita un satélite de la CELAC. Así lo expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá. Bueno, hoy hemos concretado la agencia que deja instalado ya que la cuestión espacial y satelital básicamente es una cuestión que trasciende nuestras fronteras y que debemos además complementarnos y cooperar e intercambiar información.
Los funcionarios han defendido su apuesta por el espacio como una forma de mejorar las telecomunicaciones, el monitoreo ambiental, el transporte, el pronóstico del tiempo y la telemedicina. El proyecto ha sido una prioridad de México al frente de la CELAC, un organismo regional que perdió empuje por las diferencias ideológicas, pero que el país ha conseguido reflotar con proyectos de cooperación. Un destacado trabajo acerca de lo que dibujan los niños en sus pupitres alrededor del mundo en este informe. Arte y educación se abrazan en la nueva exposición del artista colombiano Óscar Murillo, quien regresa al colegio londinense donde estudió para explorar qué dibujan los estudiantes de todo el mundo en sus pupitres. Más de 40.000 lienzos de 100.000 alumnos copan el gimnasio de la escuela Cardinal Pole, escenario elegido por el artista para presentar por primera vez al completo la muestra Frequencies. Hace 8 años, Murillo empezó a enviar lienzos en blanco a colegios de alrededor del mundo, con el requisito de que los pegaran a los pupitres de clase durante un semestre, para que los estudiantes dieran rienda suelta a su imaginación. La iniciativa llegó a 350 escuelas de 34 países. Hay un deseo de plasmar su contexto cultural. Como tú sabes, vivimos en un mundo donde hay una tendencia y una fuerza, se puede decir, globalizada, que hace que muchas de las cosas, muchas de las, se pueden decir, estilos o ritmos o intereses se compartan en diferentes países, en diferentes continentes. La muestra estará abierta hasta el 30 de agosto. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.